Pues como estás viendo aquí en la imagen, pues esto que está acá es una membrana. La membrana tiene su parte entonces externa y su parte interna. Entonces, más que todo, el glicocálix, que es el que hablábamos, está situado en la parte externa. Puede estar colocado tanto en la parte de los fosfolípidos como por ejemplo aquí con las, en este caso, proteínas periféricas. Entonces, ¿cuál es la función principal del glicocálix? Es que tienen carga siempre negativa. Casi siempre los glicolípidos o glicoproteínas tienen carga negativa y las moléculas que son muy grandes o de alto peso molecular también pueden tener carga negativa. Entonces cargas iguales se repelen, entonces negativo con negativo se repelen y esto es lo que ayuda a que este tipo de moléculas que no son afines con la estructura de la membrana no puedan pasar. Eso es como lo principal. Ahorita entonces aquí, esta parte es como, pues ya a grandes rasgos, cómo se ve. Por ejemplo, aquí hay unos, pues son los postulados del el mosaico fluido, que lo dieron Singer y Nicholson, que básicamente el mosaico fluido quiere decir que es una membrana de tipo bicapa lipídica. O sea, cuando hablamos de una bicapa lipídica es que es una capa de lípidos por un lado y por el otro. Entonces, por eso se le llama bicapa lipídica. Eso es por un lado, que se insertan con diferentes proteínas. ¿Y qué diferentes proteínas hay? Entonces ahí sí ya vamos a ver las que pues estábamos viendo. Por ejemplo, esta que está aquí es una proteína de tipo anclada. ¿Por qué? Porque ella está anclada aquí a la parte de la membrana. Las que están acá son las periféricas. ¿Por qué? Porque ella no está anclada como tal, como esta, sino que la periférica está colocadita ahí y no se inserta completamente en la parte de la membrana. Así las podemos reconocer. Ahora, ¿cuáles son las proteínas integrales? Las proteínas integrales se dividen en dos, en monopaso y multipaso. Las monopaso pues son una sola, como esta. O sea que las multipasos serían ¿cuáles? ¿De qué color Perdón, serían las profe, que es que multipasos? aquí me estaban preguntando. Ah, perdón, que me dijiste, la anclada es la que está anclada a la membrana, la periférica no se Es inserta con esta. la membrana. Y Ajá. las integrales, sí, Son que están por estas fuera dos. como Es, flotandito. esta es monopaso y qué otro Y color sería la y las, multipaso. pues la azul Ajá, las y esa azules. moradita que es, Las azules serían en y este la caso moradita que vendría siendo. la morada. Esta morada Sí, que está aquí es monopaso y está anclada a una que está acá que es la periférica. Entonces las periféricas se pueden tanto anclar como a la oh, membrana como a una monopaso. Esta es una monopaso con pero una me dijiste que periférica. la periférica no se inserta en la membrana. Ajá, no queda metida como esta. Así uno la diferencia. Ok. Y además en este caso las periféricas tienden a Pero ser puede como tipo de anclarse a una bolas. multipaso. ¿Me repites, por favor? Las Me dijiste, multipasos son la las mismas. periférica no se inserta con la membrana, Ajá, correcto. pero puede anclarse a una multipaso. Correcto. A una multipaso o monopaso. Como por ejemplo en este caso. Entonces, profe, lo que quiere decir es que, digamos, cuando identifiquemos esa proteína, monopaso es que es una sola y multipaso es que tiene varias, Ajá, por así multipaso decirlo. es que tiene varias de la misma. Es Esta muy es específico. monopaso y multipaso es esta pegada a varias, como si fueran un complejo. Ajá, Ok. es correcto. Y también pues tener en cuenta que las periféricas no solo se pueden unir o anclar a la membrana, sino que también se pueden anclar a proteínas de tipo integrales, ya sea monopaso o multipaso. Entonces lo que decíamos es que se le dice que es un mosaico fluido, principalmente porque esta membrana no es quieta, esta membrana va a tener unos movimientos. Los movimientos van a ser, algunos van a ser de los fosfolípidos y algunos van a ser de las proteínas. De los fosfolípidos, el movimiento más común que se tiene conocido es el flip-flop. El flip-flop básicamente es el movimiento de las cabezas hacia un lado junto con las colas. Entonces es decir, como si la membrana se va para un lado y para el otro.
Ese se le conoce como el flip-flop. En este caso las diferentes pues, proteínas van a hacer es otras cosas. Ellas, por ejemplo, ¿cuáles conoces que puedan hacer de movimientos? No, no sé. Pues en este caso las proteínas no hacen flip-flop, sino que las proteínas pueden hacer es más que todo, uno, un movimiento de rotación, otro pueden hacer algo que se conoce como flexión. Flexión es que se mueven como un poquito, se pueden en este caso ir para un lado, un poquito para el otro. Y la otra es la desviación lateral. Desviación lateral es por decirlo así como que si esta está acá se puede desviar un poquito hacia la derecha o así. Entonces esos son como los más conocidos. Pero las proteínas no hacen flip-flop porque las proteínas no ¿Quién tienen hace cabezas flip ni flop? colas. Entonces lo que hace flip flop es Los la alga, fosfolípidos. Ajá, solo los los fosfolípidos, fosfolípidos. nada más. Ok. Y pues por eso se le llama también mosaico fluido, porque o sea, la parte como tal sigue moviéndose, no se queda quieta la membrana. Y pues estos eran los carbohidratos que siempre ves pegados acá, que es el glicocálix. Uno cómo reconoce el medio externo del medio interno, porque en el medio externo está el glicocálix, que son estos carbohidratos afuera, mientras que en el interno no hay nada. O sea, está como aislado. ¿Listo? O sea que podríamos decir que normalmente, en este caso, este de acá adentro podría ser el citoplasma y esta parte que está acá afuera pues es el exterior y la membrana que está aislando la parte externa de la parte interna. Normalmente siempre es así. Entonces ahora sí, esto es como la composición de la membrana lipídica. Como te había dicho, son muchos fosfolípidos los que me van a conformar pues la membrana. Entonces entre ellos, los que les colocan en los ejemplos, la mayoría van a estar por fosfatilcolina, fosfatilinositol, fosfatiletanolamina, esfingomielina, fosfatilcerina, glicolípidos y colesterol. Básicamente, Es lo mismo, perdón, profe, es lo mismo gluco que glico, sí, es sinónimo gluco, glicolípidos, sí, o glico o porque hay glucoproteína, gluco y glicoproteína. sino Eso le que iba a decir. normalmente se tiende a decir más es gluco, o sea, escrita, Ajá. pues de la manera escrita es mejor gluco, está mejor dicho, glucoproteína. El glico en algunos textos lo mencionan, pero correctamente pues gluco viene de glucosa, entonces sería glucolípido o glucoproteína. Ujú. Ujú. Entonces aquí lo que está mostrando en esta gráfica es que básicamente dependiendo del tipo de membrana de cada cosa o de cada especie, pues va a tener más de una cosa que de otra. Por ejemplo, esta membrana de una bacteria, como por ejemplo la E. coli, está más conformada por fosfatidiletanolamina. Pero por ejemplo, la membrana plasmática de una rata, por ejemplo, del hígado de una rata, está más conformada por fosfatidilcolina. Por ejemplo, la de la mielina del humano está más es por fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina. Entonces aquí lo que hay que entender es que dependiendo de la especie también va a cambiar la composición lipídica pues de las membranas. Eso es lo que hay que tener claro aquí. Ahora, Ok. ¿qué le aportan estos lípidos a la membrana? Pues primero que todo, uno es autoensamblaje. ¿Por qué? Porque lo que hacen es como que haya un cierre que me aísle el medio acuoso del otro medio que queremos pues separar. Entonces primero es un autoensamblaje. Lo segundo es un autosellado. ¿Por qué? Porque las membranas de por sí todas son continuas y no se separan. Entonces, por ejemplo, la única manera para que se pueda separar una membrana es por unos mecanismos que es endocitosis o exocitosis. Endo o exocitosis es como lo que hablábamos de que se abre una parte de la membrana para dejarme salir una molécula o entrar otra molécula. Eso es básicamente endo o exocitosis. Endo para que entre y exo para que salga la molécula. Lo de la fluidez, Endo, endo para entrar, que entre una molécula, ajá, y ajá, exo para que salga. y exo.
En cuanto a la fluidez, pues estas moléculas se pueden desplazar lateralmente y es lo que te decía del flip-flop. Se pueden mover Ajá. lateralmente y también pues las proteínas hacer desviación lateral. Y pues esto es porque tienen pues hacen fuerzas de Van der Waals que les permite flexibilidad y fluidez a la membrana. Por otro lado, también esta membrana le dan impermeabilidad. ¿Cómo así? Lo que hacen es que básicamente esto funciona como una barrera de contención. Evita que haya un intercambio entre la parte soluble con la parte insoluble. Entonces ahí estaría solo aislando pues las dos partes y por eso queda el compartimiento exterior y el compartimiento interior. Entonces básicamente lo que hace esa membrana es aislarme todo. Claro, porque la grasa genera como que, por así decirlo, pues los lípidos Ajá. genera como que una permeabilidad, ¿cierto? Ujú. Sí, también generan una permeabilidad, correcto, eso ahorita lo miramos, pero lo principal que se busca es impermeabilidad, que no se permeabilice la membrana. Pero hay otras cosas que sí pueden alterar la permeabilidad, correcto. Entonces esta es como la imagen de un fosfolípido que tiene una cabeza polar. La cabeza polar está siempre formada ¿por qué? Por un grupo fosfato. Las colas, que son las colas no polares, que en este caso como se ve acá. Y eso, Y eso solo verlo, eso me da estrés, esa cosa larga. correcto, aunque uno como O se sea, a mí me guía. preocupa que salga, exacto, que salga eso y eso, ¿cómo lo identifica uno ahí? ¿Mm? Ok, lo que pasa es que hay una cosa importante aquí y es que hay que identificar cuál es la parte polar y cuál es la parte apolar. La parte apolar o no polar va a ser siempre la que está relacionada con este grupo. ¿Qué grupo es esto? Eso es un carboxilo, Le ¿o qué falta es eso? una H para que sea carboxilo, porque el El carboxilo C, es COOH. H, A, ¿y eso qué es? C, O solito, ¿A qué te suena? ¿sí? Ajá, es COO. ¿Eso es carbonilo o no? Ya no No, me este acuerdo. grupo que está aquí es un éster. Ah, no, no lo conocía. Entonces uno cómo C, O, reconoce la O es parte un este. polar de la polar por esta éster o esto que está aquí, que es, pues esta molécula me va a separar las colas que son no polares y de la parte polar. Uno cómo reconoce la parte polar por el grupo fosfato. Donde está el grupo fosfato es la parte, en este caso, polar. Otra cosa importante es que la parte polar puede tener carga positiva. O sea, la parte polar tiene una parte polar con carga y sin carga. La parte polar con carga normalmente es la parte que está aquí, que es esta que está acá, que es el grupo fosfato con carga negativa, o este que está acá, que es este nitrógeno que está unido aquí con una carga positiva. Esa es cuando le hablan a uno carga polar con carga. En este caso, la carga es positiva o negativa. Y la carga polar pero sin carga o la parte polar sin carga es básicamente esto que está acá, lo que no tiene carga. Entonces ahí uno tiene que saber dividir esas partes. Esto pues es el movimiento que hacen ellos, flip-flop, movimiento de la disposición. Eh, y por acá, entonces estos son como los diferentes tipos de fosfolípidos de la membrana. Por ejemplo, esta que está acá es la esfingomielina, que se conforma pues por una parte por un ácido graso, la esfingosina, y por otro lado, si te das cuenta, aquí nos están separando la parte polar de la parte apolar. O sea que podríamos decir que entonces ahí, ¿qué color sería la parte polar ahí? ¿Y qué color sería la parte apolar ahí? Pues tú me dijiste que las cabezas son polares, ¿cierto? Ajá. Entonces, pero tú me estás hablando de arriba de la estructura. Sí, de estas estructuras. De aquí, ¿cuáles te parecerían que fueran carga la parte polar y cuáles te parecerían que fueran la parte apolar teniendo en cuenta lo que hablamos? No, profe, pues la verdad, adivinando porque no tengo muy claro eso. Yo veo esas estructuras y me bloqueo. Yo diría que la parte polar, pues la parte polar, tú me dijiste que tiene carga, ¿cierto? Entonces sería la de arriba.
Ajá, ¿La la verde, verde? correcto. Pero entonces esa sería la parte polar con carga. Pero también hay una parte polar sin carga. Entonces sería el grupo fosfato, allí, ¿o Exacto, no? el grupo fosfato. Sí, el grupo fosfato con lo que queda hasta aquí. Ok. Y Y cuando... entonces Ajá, ¿qué me ibas a decir? las colas serían las de abajo. Ajá, las colas serían desde este O con esta C y este doble enlace que es el éster. Ujú. Y entonces acá, ¿por qué hay un CH? Ah, porque es otro compuesto, es fingosina, Ajá, ácido porque es la graso. esfingosina, pero Estas igual son siempre así, debe las estar acá colas. para que se dé. Tiene que tener, o sea, es como la estructura Ah, de un ácido graso, que es lo que da la cola. ok. Ujú. Ah, ya. Sí, o sea, eso siempre debe estar ahí. Pero igual ahí así es para uno poderlo reconocer más fácil. ¿Listo? Ujú. Y pues aquí se pueden ordenar pues los fosfolípidos de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, pues me ayudan a formar una bicapa lipídica, pero por ejemplo acá lo que me ayudan a formar es una micela. Una micela pues básicamente es una estructura muy pequeña para poder aislar y hacer lo que se conoce como la emulsificación de las grasas. Eso se va a ver más que todo en digestión de, de las grasas y de todas estas cosas, pero principalmente esta micela lo que también me ayuda es a una parte polar y apolar, que es una molécula anfipática. Y este liposoma básicamente me hace como si fuera lo mismo una membrana lipídica, pero en este caso, este que está acá, a diferencia de tiene una bicapa redonda, porque tiene una acá y otra acá. La micela solo tiene una capa exterior y las colas se juntan. Entonces esa es como la diferencia entre una pues micela y un liposoma. Entonces mira, esos que están acá son los diferentes tipos de pues moléculas que te había dicho. Uno son los esfingolípidos, que los esfingolípidos es más que una molécula de un fosfolípido. Por ejemplo aquí, por eso cuando uno habla de fosfo es porque tiene un grupo fosfato. Por ejemplo, un esfingolípido está formado por, en este caso, un fosfato, una colina y una esfingosina. Entonces, el fosfato está aquí unido a una molécula de colina y la esfingosina es la parte que es en este caso, ¿cómo sería? ¿Polar o apolar? La parte amarilla es la parte polar o apolar, según lo que pues habíamos visto. ¿A qué se te parece más eso? ¿Aparte polar o apolar? Teniendo en cuenta pues que el grupo fosfato es el que me ayuda a dividir eso. Esta que está acá amarilla es la parte apolar y lo que está en azul es la parte polar, para que uno no se vaya a perder. Otra parte importante es por ejemplo acá, que como hay pues esfingolmielina, por ejemplo aquí, hay también algo que se llaman glucolípidos, que es una parte con glucosa unida a un lípido. Y es algo muy particular porque, por ejemplo, aquí está la estructura de, en este caso, la glucosa, que en este caso pues está formada por sus seis partes o sus seis lados. Y por otro lado, esa parte de esa molécula de la glucosa, que es la parte polar, se va a unir a un ácido oleico, que el ácido oleico básicamente son estas moléculas que se ven acá, que en este caso pues sería un ácido graso. Entonces, si te das cuenta, los ácidos grasos, la mayoría son los que están en las colas y las otras moléculas, como por ejemplo los grupos fosfato, la glucosa, las colinas y estas otras cosas van, es más bien en la parte de la cabeza o la parte polar. Por ejemplo, aquí, pues este es el colesterol, o la molécula pues de colesterol. Estos son los diferentes tipos de anillos que tiene el colesterol. Y pues el colesterol acá, los anillos con el grupo OH o hidroxilo son lo que me hace identificar que ahí inicia la cabeza del colesterol
Y esta otra molécula que va acá abajo, que está más bien formada es por grupos metilo, es la cola, que es no polar. O sea que es una cola hidrocarbonada. ¿Por qué hidrocarbonada? Porque está formada por muchas moléculas de carbono e hidrógeno. Entonces así es que uno puede reconocer cuál es como cada parte. ¿Eso por qué es importante? Porque por ejemplo el colesterol puede estar incrustado en la membrana, como por ejemplo acá, y pues también cumplir diferentes funciones. En este caso, más que todo, ayuda a que la fluidez de la membrana pues se pueda dar a temperaturas más bajas, que es como lo principal que hace el colesterol ahí. Y pues aquí esto es lo de las balsas lipídicas. ¿Qué has escuchado de las balsas lipídicas? No te estoy escuchando ahí. No, no sé si hay de razón, era que, bueno, digamos que con la profe Ivone ya manda las guías y ahí deja unos trabajos en cada guía, que es la pantalla que le estoy compartiendo. Entonces ya Ujú, el otro día saca un grupo y expone y listo, esa fue la clase. Se fue la clase en la exposición. Entonces te quedas básicamente con lo que tú estudiaste. Y tú sabes pues que quedan muchas dudas con los videos y entonces ujú. uno como que por allá habló de la balsa lipídica, un grupo, pero pues ellos exponen y a su manera y uno se queda como que... Y pues hay preguntas y como para uno no quedar mal con los compañeros, no, entonces ahí es donde yo digo, esa forma de enseñanza de ella me parece tenaz, pues me queda muy bien, pero como que no, me quedan muchos vacíos. Por allá escuché las balsas lipídicas, pero ni entiendo qué significa. Ok, entonces cuando uno habla básicamente de una balsa lipídica es como una conformación de unos lípidos con unas proteínas con colesterol. Más que todo a eso se le conoce como balsas lipídicas, que es como unas moléculas que van a contener un esfingolípido, un colesterol y algunas proteínas. Estos son como cuando uno le habla de balsas lipídicas, es como un tipo de complejo que sí o sí debe estar. Okay. Entonces, por ejemplo, pues se puede observar como por ejemplo aquí, que es lipid raft, que es básicamente la molécula de la membrana con los fosfolípidos, como se ve acá, las proteínas, que en este caso pueden ser integrales o pueden ser también periféricas, y esto que está acá en rojo, que es el colesterol, que el colesterol pues va a estar ahí como anclado, intermedio, y por otro lado pues ahí está también los esfingolípidos. Entonces eso es como lo que normalmente compone una balsa Balsa lipídica, lipídica. entonces eso es el nombre de una balsa lipídica. Y lo importante aquí es que en algún momento esas balsas lipídicas pueden ser, por decirlo así, un vehículo de transporte para diferentes tipos de, pues, de moléculas, como por ejemplo en este caso esto que está acá es el VIH, ¿no? Entonces lo que pasa es que el VIH altera la configuración de la membrana para él mismo poder pasar. Entonces él utiliza la balsa lipídica, la manipula, la hace como propia y luego lo que hace es que, pues por sus mecanismos de virulencia, la atraviesa. Entonces, básicamente eso es como lo que pasa. Pero la función, pues como tal, siempre de todo, de toda membrana es aislar el medio externo del medio interno. Y como se ve acá, que en este caso acá representa que el VIH estaría en el medio externo y está intentando pasar al medio interno. ¿Y cómo piensa él hacer eso? Pues uniéndose acá a la membrana y pues alterando la membrana para poder entrar. Eso es como lo que se ve acá. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que esta membrana, o sea, se ve como tal muy simétrica, pero ella en algún momento va a ser asimétrica. ¿Listo? Esto es porque como viene Okay. como configurado como por diferentes moléculas, no tiende a ser completamente simétrica, sino que viene dándose por una alternancia entre diferentes moléculas. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, acá, esto que está acá es un ácido graso, los fosfolípidos, entonces acá está la esfingomielina. Por ejemplo, esto que está acá es un glicolípido,
que es una parte de glucosa con un lípido. Por ejemplo, esto que está acá es colesterol, que son estos que están aquí metidos. Entonces, si te das cuenta, va alternándose mucho. No es simétrica porque, por ejemplo, acá hay dos lípidos, un colesterol, acá iría que otro lípido, un colesterol, acá va un glicolípido con un colesterol, con un fosfolípido. Entonces, si te das cuenta, se va alternando. Por eso es que ¿qué? En el ejercicio, ahí la profe les coloca como que vamos a colocar tres proteínas por un lípido o tantas cosas por tanto, porque esta membrana está dada por una relación. Entonces casi siempre es la relación, digamos, de lípidos con proteínas. Entonces dependiendo de la relación que le digan ahí, es lo que hay que hacer pues la estructura o la membrana como tal. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta acá, hay diferentes tipos de fosfolípidos y al final todos me suman algo para formar la membrana. Porque como te había dicho, por ejemplo, acá, hay unos que son los que están acá, que son los fosfolípidos cargados negativamente y ellos van a estar en contacto más con el citosol, como por ejemplo fosfatilcerina, fosfatilinositol, fosfatiletanolamina, que son estos que están acá. Si te das cuenta, eso rojo es carga negativa. Esa carga negativa va a estar relacionada también con el citosol, para que lo tengas ahí en cuenta. Y más que todo, los glicolípidos no van a estar tanto con el citosol, sino que van a estar más bien relacionados con la parte pues de externa o glicocálix. Cuando decimos citosol, Citosol es lo mismo ¿qué que las citoplasma o la sustancias? parte interna. Ok. Y cuando hablemos de, o sea, es que cuando hablamos de citosol, hagamos de en cuenta que la membrana es como pues la membrana celular y el citosol es la parte que está adentro. O sea, es lo que contiene todo, todo. Por ejemplo, que contiene la mitocondria, que contiene las vacuolas, que contiene el retículo. Y lo que está acá afuera es pues afuera de la célula. Entonces, básicamente es como pues lo que hablábamos. Que por ejemplo, las bacterias, a diferencia de, o en este caso, pues de la célula como tal humana, es básicamente que las bacterias, algunas pueden tener, por ejemplo, una doble membrana, como las bacterias gram negativas que tienen una membrana externa y una membrana interna. A diferencia de esta que solo tenemos es una membrana y ya, que es pues la membrana que nosotros conocemos. Ahora mira, esta era lo que pues te decía sobre la fluidez pues de la membrana como tal, y es que entonces ellos van a hacer algo que se conoce como flip-flop. Básicamente lo que ellos básicamente pueden hacer, por un lado es, mira, el flip-flop, que es rotación transversa o difusión transversa, como se ve acá. La rotación, que es que se mueven entre ellos. Y la difusión lateral es que, por decirlo así, este que está acá pasa acá y este que está acá pasa acá. Se empiezan a mover. Entonces, si te das cuenta, como que esos son los diferentes tipos de movimientos que ellos pueden hacer o que están permitidos. Flip-flop, rotación y Difusión difusión lateral. lateral. Ujú. Y las proteínas pueden hacer también algo que se llama flexión, que es como que, como son muy largas, se pueden mover un poquito para un lado y flexionar sus cadenas. Ujú. Profe, digamos, para uno terminar, debe saber inglés, ¿cierto? Para Porque es que terminar. yo veo que casi o sea, como que el día que llegues a terminar, te toca obligatoriamente tener por lo menos las bases del inglés, porque yo veo muchas cosas en inglés, Sí, pues ¿cierto? el inglés sí es necesario, pero, o sea, no es como requisito para graduarse, pero la mayoría de contenido de medicina Está en inglés, ¿cierto? actualizado, las guías todas están en inglés, las guías, pues más que todo en las que uno se basa, que son las guías americanas. También las guías españolas uno se basa y ahí pues hay cosas en español, pero la mayoría de artículos y todo, cosas científicas, uno siempre las hace en inglés. En Ujú. inglés. Mm.
Entonces, otra cosa importante aquí que hay que tener en cuenta es que mm, la fluidez de la Lo escucho, membrana. yo lo estoy escuchando. ¿Me estás escuchando ahí? ¿Sí me escuchas o no? ¿Usted me escucha? Ahí te Se escucho. congeló. Yo te escucho. Profe, no.